Bien, Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos todavía eh, tratando de ahondar todo lo necesario en cuanto al tema de identidad. Voy solamente a dedicar unos minuticos para puntualizar algunas cosas de este tema, porque voy a hacer un paréntesis que nos va a hacer ir un poco a lo que es la parte del propedéutico de Infortemi, que va a ser muy necesario, especialmente por los que no lo habían podido ver y porque creo que en este momento, especialmente para nuestra iglesia en Venezuela, es muy importante aclarar algunas cosas en cuanto a lo que son los fundamentos bíblicos de gobierno de iglesia. ¿Ok? Habíamos quedado hablando sobre el tema de la circuncisión, entendiendo que nosotros podemos, al leer la Biblia, encontrar una interpretación precisa en base a la forma en la que nosotros la leemos. Al leerla podemos encontrar la base literaria, la base simbólica y la base espiritual. Muchas de estas enseñanzas terminan para nosotros cobrando sentido cuando son llevadas a un aspecto de aplicación. ¿Qué le quiero decir yo? Por ejemplo, en la hermenéutica, que es una ciencia para uno saber elaborar un discurso, una predicación, un bosquejo en específico, siempre se habla que la gran debilidad de la mayoría de los predicadores gira en torno al punto de la aplicación, que hay un método bien interesante que es el PEICA, lo vimos en Venezuela hace algunos años, que es el más sencillo, es muy interesante. A pesar de que es el más sencillo y el más corto, sí logra hacer que las personas vean la importancia en el momento de hacer una interpretación con lo relacionado a lo que es la aplicación. ¿Qué le quiero decir con la aplicación? Que a veces explicamos la Biblia, explicamos un versículo bíblico, explicamos una historia bíblica, pero ¿de qué sirve una explicación doctrinalmente bien explicada si luego yo no sé para qué me sirve a mí? Y de eso se trata la aplicación. ¿Cómo yo puedo tomar una verdad bíblica, bien sea literal, bien sea espiritual, bien sea simbólica? ¿Cómo yo puedo tomar una verdad bíblica para que me sea de provecho si no tiene una aplicación que sea ajustada a mi necesidad? Y es aquí donde realmente la predicación se convierte en un arte. Y es cuando las personas pueden decir, Dios me habló. Si no sabemos trascender de la doctrina, del simbolismo, del fundamento espiritual a la aplicación, la gente simplemente lo que va a hacer es escuchar un buen mensaje, va a aprender una buena historia, va a tener conocimiento doctrinal, pero nunca va a poder darse cuenta de qué manera eso es útil para su vida. Cuando estamos hablando de la identidad y tocamos el punto de lo que es la circuncisión, es obvio que tenemos ya varias semanas diciendo que la circuncisión no puede ser como mecanismo de transformación para generar identidad, no puede ser algo literal, obviamente simbólico, y tiene una trascendencia espiritual. Pero ¿de qué forma tiene una aplicación que a mí me permita desarrollar identidad? Cuando yo logro decir de qué manera se puede aplicar en este caso el pacto de la circuncisión. Y podemos decir que el pacto de la circuncisión no es otra cosa más que un sistema educativo, un mecanismo de educación discipular e instructivo que me ayuda a estructurar un proceso. Entonces, cuando nosotros venimos a este tipo de clases, todo lo que estamos es identificándolo dentro de un esquema de aplicación para ese proceso de identidad. Que si no lo hacemos, para nosotros simplemente vamos
a tener que analizar la circuncisión como un acto que hizo la nación de Israel, que generó una condición de identidad para ellos, pero cuando no tiene la aplicación correcta, no sé de qué manera eso entonces aplica a mi vida y es útil para mi vida. Entonces, por eso es importante que usted entienda que de esto se trata la circuncisión, o dándole una aplicación espiritual dentro de este contexto de identidad. La circuncisión, repito, viene a ser o puede ser un mecanismo o un sistema educativo, discipular, instructivo, sistemático, que nos ayude a estructurar un proceso, y no puede ser solamente llevado a predicaciones, cultos, clases, porque estaría limitado como sistema educativo instructivo. Recuerde que la diferencia entre la enseñanza y la instrucción es que yo le puedo enseñar algo a usted en este momento, y es muy probable que eso sea importante y le sea útil si tiene que aplicar esa enseñanza en el momento que salga de aquí. Pero es muy probable que durante el transcurso de los próximos 30 días esto se le olvide un poco y ya simplemente usted diga, yo me acuerdo de algo que dijo el pastor. Pero la diferencia entre enseñanza, que es esto, e instrucción, es que la instrucción es una verdad sistemática que está siendo constantemente machacada, está siendo de forma regular fomentada. Y de eso debe ser entonces la aplicación que encontramos para el pacto de la circuncisión. Entonces, ¿qué es Infotemi? Infotemi tiene para nosotros la aplicación de ese pacto de circuncisión, algo que nos va a permitir, decíamos en alguna clase anterior, nos va a permitir ver con facilidad la forma de pasar este proceso sin que nos sea traumático. ¿Cuál proceso? El proceso de adaptarnos y de adquirir una identidad que nos permita desarrollarnos de forma satisfactoria. Porque al llegar a una iglesia es obvio que necesitamos desarrollar este elemento de identidad. Entonces, yo voy a finalizar acá. Quería puntualizar esto para hacer un paréntesis, como estoy comentándoles. Quiero hablarles un poco de algún aspecto importantísimo que tiene que ver con nuestro fundamento propedéutico. La mayoría de los que están acá no vieron propedéutico. Hay algunos que sí. Y quiero explicarles un poco dentro del tema que se ve inicialmente, lo que la Biblia enseña sobre gobierno de iglesia. ¿Ok? Empiezo con este paréntesis que nos va a tomar unas semanas, pero que va a ser necesario e importante. En primer lugar, quiero que usted comprenda que la iglesia, como cuerpo místico de Cristo en la tierra, fue diseñada no por un hombre, fue diseñada por Dios con un propósito muy específico y con características muy especiales. Dentro de su diseño existe también su forma de gobierno. Lamentablemente nosotros tenemos un gran problema. El gran problema que enfrentamos es que hay una distorsión muy grande en la forma de gobierno que nosotros percibimos de la iglesia. Y esa distorsión se debe a años de historia que generaron una identidad en cuanto a esa forma de gobierno. Recuerde que en el año 313, Constantino, quien es el emperador cristiano que logra crear todo este proceso de un imperio pagano romano a lo que se llamó el Santo Imperio Romano, del año 313 al 325, que fue cuando se da el famoso Edicto de Tolerancia, se hicieron muchos cambios importantes. Estos cambios afectaron lo que durante prácticamente 3 siglos había venido siendo el sistema estructural de una iglesia que tenía una identidad, y dentro de su elemento identificado estaba, por supuesto, su sistema de gobierno. Cuando trasciende lo que es el Santo Imperio Romano después del año 325, con el paso de Constantino, la iglesia sufrió cambios muy negativos. Uno de los cambios negativos más fuertes tienen que ver con el gobierno de iglesia. Recuerden que las iglesias, luego de esto,
comenzaron a constituirse en catedrales. Hasta antes de este momento la iglesia operaba en hogares, en casas, en ciudades. Pero este tipo de estructura en la que nosotros vemos iglesia hoy en día no tiene nada que ver con el origen de lo que fue la iglesia primitiva. En algún momento les voy a compartir lo que se llamó iglesia en las casas. Y va a entender por qué cuando Pablo enviaba saludos a la iglesia, siempre se dirigía a un hogar en particular. Salúdame a la iglesia que está en tu casa. Porque partían y oraban el pan en las casas. Esto lo va a encontrar que es de forma regular durante todo el libro de los Hechos y en las cartas paulinas. Es obvio que no había iglesia local como la que nosotros conocemos, porque imagínense en un tiempo de persecución, cuando la primera conversión es de 3,000 personas, la segunda conversión es de 5,000 personas, hablamos que en menos de un mes la iglesia era de 8,000 personas. Dígame, ¿qué lugar existía en aquella época para poder reunir 8,000 personas? Que fue las primeras conversiones de la iglesia. Y súmele a esto el tema de la persecución que comienza poco tiempo después. Entonces, la iglesia nunca operó de la forma en la que nosotros hoy lo vemos. Estructuras locales. Después de Constantino, la primera iglesia estructural cristiana la hace la madre de Constantino, la construye Santa Sofía, creo que se llamaba la señora. La primera iglesia, que creo que fue la iglesia de Santa Sofía, en la ciudad de Constantinopla. Luego, para poder abrir una iglesia, lo único que se necesitaba era que la persona interesada contara con el hueso o algún requerimiento personal de mártires cristianos, cualesquiera que sean. Si usted decía que tenía un hueso de Pedro, de Pablo, Policarpo, cualquiera de los que fueron mártires cristianos, entonces usted concebía desde ese momento la posibilidad de construir una catedral. Ahora el imperio romano, que había dejado de ser pagano, financiaba por completo esto y se comenzaron a constituir las iglesias. Recuerde que al principio el nombre de quienes dirigían la iglesia nunca fue pastores. Esto fue un cambio que ocurrió incluso después de la Reforma. El nombre bíblico que usted va a encontrar a quienes dirigían la iglesia eran ancianos u obispos. Por eso no va a encontrar en la Biblia, no va a encontrar ningún requisito para ser pastor, sino que va a encontrar en Timoteo y en Tito requisitos de ancianos y obispos. Ahora surge la pregunta, pastor, y cuando en el libro de Hebreos la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, la traducción original no es pastores. La traducción original es líderes. Pero el nombre con el que se inició el gobierno de iglesia era con el término obispos o ancianos. Ancianos u obispos. No existía otra forma de poder ver esta figura eclesiástica, liderativa. Ahora, luego usted va a encontrar que existían, por supuesto, durante todo este tiempo iglesias que se fueron conformando y luego de Constantino desaparece la figura del obispo, del anciano, y los nombres que comenzaron a asumir fueron los de los patriarcas, luego de patriarcas, padres y finalmente papas. Recuerde que con las invasiones bárbaras y los hunos, muchos de estos lugares comenzaron a ser prácticamente reducidos y finalmente, por ahí por el año 500, cuando está a punto de finalizar lo que se conocía como el Imperio Romano, invaden Constantinopla porque comenzó una pugna entre los dos patriarcas principales, que era el Papa de Roma, que es el que conocemos actualmente, y el Papa de Constantinopla, que fue donde se originó prácticamente todo esto. Fueron los dos que prevalecieron durante muchos años. Recordemos la historia. Los bárbaros invaden Constantinopla, dejando el camino libre a la figura que hoy nosotros conocemos mundialmente representativa en la iglesia con el nombre de el Papa. ¿Sí me están siguiendo un poco la parte de la historia? Cuando se establece la figura del Papa, desaparece por completo lo que era el gobierno con el que la iglesia había funcionado por años. Ahora tenemos un Papa que era una figura
monárquica, y incluso algunos papas al principio eran reyes y papas. Surgen todos estos cambios. Yo no sé si yo me estoy explicando correctamente cuando digo figuras monárquicas. Sí me explico correctamente, ¿verdad? Ok. Luego de todo esto llegamos al año 1517, finalmente el año 1521. Del 1517 al 1521 estalla la reforma en todo lo que fue Europa. Martín Lutero comienza con sus enseñanzas. En el 1525 en el 1525, sí, clava las 95 tesis en Gutenberg. Luego de esto la reforma se va hacia Suiza, y donde surge la figura del famoso Juan, el gran teólogo Juan Calvino. Ahora, la reforma trajo muchas verdades, y yo les quiero invitar a que usted pueda googlear un poco y se va a dar cuenta que las 95 tesis tenían como propósito principal luchar en contra de las indulgencias, luchar contra ciertos aspectos que contradecían la vida de fe, porque recuerde que la reforma nace cuando Martín Lutero cuando Martín Lutero le es revelado el famoso versículo bíblico de Romanos que decía: el justo por la fe vivirá. Y cuando Martín Lutero tiene la revelación de aquello, él entendió que la vida cristiana dependía de fe. Y recuerde que la primera forma que ataca Martín Lutero de la Iglesia Católica fueron las indulgencias. Luego vinieron otras, pero las indulgencias tenían que ver con que la persona pagaba para sacar a un muerto del purgatorio, llevarlo al cielo, o la persona cometía un pecado y a través del pago de indulgencia se le perdonaban dichos pecados. Así funcionó la Iglesia Católica durante muchos años con el tema de las indulgencias. Pero cuando estalla la reforma, se dieron ciertos cambios. Pero hay muchas cosas que nunca cambiaron en la iglesia, ni volvieron a ser parte de la iglesia que originalmente fue constituida en el aposento alto durante todo el proceso del libro de los Hechos. Una de las cosas que nunca fue restituida tenía que ver con el gobierno de iglesia. Después de la reforma, cuando ya la iglesia reformada o protestante no creía en toda esa estructura que estaba bien ligada al paganismo, porque recuerde que el nacimiento de la Iglesia Católica no fue otra cosa más que un sincretismo extraño entre paganismo y cristianismo. Y luego de que finaliza o comienza la reforma y comienza toda esta lucha en el que se involucró el Papa León, pero también estuvieron involucrados muchos nobles importantes de la época, y Martín Lutero logra escapar con una bula que le permitieron, un salvoconducto, logró escapar de la bula, a través del salvoconducto que él recibió. Se examinaron ciertos cambios, pero hubieron algunos que se quedaron en la iglesia, y nosotros, la iglesia protestante, lo heredamos no de la iglesia que originalmente nació en el aposento alto, sino que nosotros lo heredamos de la Iglesia Católica. Solamente asumimos cambios relativos a lo que Martín Lutero examinó, pero nos quedamos con otra cantidad de cosas que nunca fueron constituidas bíblicamente como fundamento estructural de la iglesia. Uno de ellos es el gobierno de iglesia. Por ejemplo, el tema del Papa, que es una figura monárquica, y él cuenta con algo que le ha dado la Iglesia Católica que se le llama infalibilidad papal. ¿Qué quiero decir con que esto se heredó? La iglesia protestante, en muchos casos, lo que hizo fue bajar a un papa y montar un pastor. Con las mismas condiciones, no originalmente bíblicas, sino las mismas condiciones de una herencia, permítanme usar la frase, una herencia maldita durante todo el tiempo de oscurantismo que se profundizó. Digo una herencia maldita porque lamentablemente tenía que ver con una estructura de paganismo tan encochinado, pero que la iglesia no examinó y lo asumió. Entre ellos, todo lo concerniente a esta figura monárquica. No sé si usted me puede explicar qué es lo que para ustedes significa una figura monárquica.
La monarquía viene normalmente de la identificación con un rey. Un rey es un monarca. La figura papal constituía su condición de gobierno de forma monárquica. Un rey, un papa, y al morir el papa, un heredero. Esto no fue lo que Jesús estableció. Esto no fue el fundamento original de la iglesia. El fundamento original, y vamos a leer algunas citas bíblicas, cómo funcionó la iglesia y cuál es el orden que la Biblia estableció para estructurar la iglesia. Y se va a dar cuenta que lo más antibíblico que hay, lo más antibíblico que existe, es el gobierno singular de un pastor que nadie controla. Un pastor que es plenipotenciario, un pastor monárquico, un pastor que cuenta también con infalibilidad. Así no funcionó la iglesia en su origen. Vamos a ver primero algunos versículos bíblicos para que usted pueda corroborar esto. El primero lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 17. Los voy a leer para aprovechar el tiempo lo mejor posible. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dese cuenta que aquí está hablando de los requisitos que se exigían para poder establecer. Oiga bien que la palabra que se usa no es pastor, obispo. Primera de Timoteo 5:17. Aquí comienza usted a darse cuenta de algunas cosas que quizás nunca nos explicaron. Dice: los ancianos, recuerde que la palabra anciano es equivalente a obispo. Los ancianos que gobiernan bien, gobierno de iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan para predicar y enseñar. Entonces la Biblia está diciendo que no existía un solo anciano o un solo obispo, sino que la Biblia está estableciendo que había un gobierno plural y en donde se podían distinguir de manera específica con doble honor a los que tenían el don de la predicación y la enseñanza. Tito 1, 5 al 8. Interesante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Recuerde lo que le vengo diciendo, no existía hasta este momento la estructura de iglesia local que nosotros conocemos, sino que las iglesias eran percibidas en casas y eran dirigidas por una forma de gobierno según la ciudad. Por eso se va a dar cuenta que cuando se escriben a las 7 iglesias del Apocalipsis, están dirigidas a ciudades como iglesias o con el nombre. No pasaban las cosas de hoy, que hoy tenemos Ministerio de Adoración y Restauración, Centro Cristiano Renuevo, Iglesia de la Santísima Trinidad, de los escogidos de los santos de los últimos días. Eso no existía. Las iglesias operaban como iglesias en la ciudad, en hogares, y tenían el nombre de la ciudad a la que pertenecían y estaban dirigidas por un gobierno de ancianos constituido. Por eso dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí comienza a dar los requisitos prácticamente igual que los que entrega sobre el obispado. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Dese cuenta que cuando habla del diácono dice, no sé si usted se ha fijado, no dado al mucho vino.
Sí se fijó que cuando Pablo da los requisitos de los obispos dice, no dado al mucho vino. Es decir, que el diácono podía. Pero cuando habla del obispo y del anciano, vea lo que dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Otras referencias que podemos encontrar están en Hechos 20:17, Hechos 16:4, Hechos 11:30 y Santiago 5:14. Vamos a leerlos. ¿Qué dice Santiago 5:14? Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si alguno está enfermo, llamen al pastor para que el pastor les ministre. Pero verá que así lo hemos visto toda la vida. Dese cuenta que Pablo decía, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ahora yo le voy a explicar por qué este tema es tan rehuido en las iglesias. Porque nosotros todavía de alguna manera conservamos ese chip que heredamos de la Iglesia Católica, en donde existe una figura monárquica por encima de todo el mundo. Ahora, Dios fue tan sabio que ¿cuál es el peligro? Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el peligro que hay cuando existe una figura plenipotenciaria, absoluta, por encima de todos en una iglesia? ¿Cuál es el peligro que hay? Que si esa persona se daña mañana moralmente, si esa persona llega a tener problemas, se daña todo. Y no hay quien le diga nada. ¿Por qué? Porque es el pastor. ¿Y quién le dice algo al pastor? Todo esto tenía como propósito poder cuidar incluso ese gobierno. Ahora, si usted es una persona, y esto lo dirijo a mis hermanos que están en Venezuela porque sé que hay cambios importantes que se van a hacer. Si usted es una persona con un corazón sano, a usted nunca le va a dar miedo que le pongan al lado personas que formen parte de un gobierno. Ahora, si usted está el día de mañana pensando en comerse unas ovejitas, a la ovejita más bonita, y en vez cuando la iglesia tenga plata, a ver cómo usted puede obtener algún provecho, no ponga a nadie porque usted va a poder hacer lo que le da la gana. Pero si su corazón es sano, a usted nunca le va a preocupar poner gente a su lado. Por eso es que no existía esa figura. Ahora, sí estaba lo que se consideraba el anciano doctrinante, que es lo que Pablo llamaba a los que sean tenidos de doble honor, los que se dedican a la predicación y la enseñanza. A ese anciano se le llamaba anciano doctrinante. Es lo que algunos hoy tratan de explicar de esta forma: uno mayor entre iguales. Pero esa persona no es plenipotenciaria. Los que están a su lado pueden corregirlos. Los que están a su lado pueden decirle, no estoy de acuerdo. Y esa persona no tiene un poder. No, mire, cuando existe, y todos los que hemos vivido tantos años en el Evangelio, sabemos que eso no es otra cosa más que darle un cheque en blanco a una persona. Que en algunos casos han salido muy buenos, porque hay pastores buenísimos que ese cheque en blanco lo han respetado hasta el final. Pero ¿quién dice que todos van a ser exactamente iguales? ¿Y cómo usted controla entonces que en algún momento a alguien no se le meta en el corazoncito el gusanito de la avaricia o el gusanito de la inmoralidad y no hay forma de detenerlo? Por eso es que el gobierno bíblico, hoy en día las iglesias funcionan de una forma, repito, que es el producto de una herencia, y en algunos casos tanto que criticamos a la iglesia católica, pero lamentablemente lo que muchos hicieron fue bajar un papa y subir un pastor. Y el pastor es una figura de idolatría como lo es el papa para muchos católicos. Nadie le puede decir nada. Nadie es como él. Y se crean, mire, una cosa es la honra y el honor y otra cosa es la idolatría. Y hoy en día nosotros somos parte de servicios en donde la megalomanía del liderazgo eclesiástico es alimentado por la misma iglesia, en donde se idolatran figuras y personas. Y esto, lejos de hacerle daño a la iglesia solamente, le hace daño a la misma persona. Entonces vamos a leer algunos versículos de los que les dejé por allí, porque yo quiero que nosotros tengamos una base. Y en esta iglesia estamos caminando para eso. Por eso siempre les he dicho, en esta iglesia estamos caminando para constituir
como siempre ha debido ser y como debe ser un gobierno de iglesia, en donde no exista una figura monárquica, plenipotenciaria, a quien se idolatra, en donde se debe honrar, porque mire, la honra es parte de la gratitud y de la vida cristiana. Pero una cosa es la honra, producto de la gratitud, y otra cosa es la idolatría, y usted me perdona, pero en muchas iglesias usted a veces lo que va a observar no es honra al pastor, lo que usted va a observar es literalmente idolatría. ¿Y quién le dice algo? Mire, ya cuando el pastor ha hecho desastre, es que a veces se divide una iglesia y se presenta un bochinche porque la gente, ¿y cómo le digo? Y hemos manipulado, porque es una forma de manipulación a la gente con el famoso versículo bíblico de Samuel, ay del que se levante contra el ungido de Jehová. Eso es manipulación. Porque si usted entiende el contexto, se va a dar cuenta que David no estaba de acuerdo con la sinvergüenzura de Saúl. Y David se fue. No se quedó. No, si tú te vas de la iglesia y te va a ir mal, maldecimos a la gente si se nos va de la iglesia. Y usted ve a la gente de hoy en día que existen las redes sociales viendo siempre el Facebook. ¿Dónde estará? Déjame ver cómo le ha ido. Búscalo allí para ver. Mire, y cazando a ver para decir, viste, le cayó juicio porque se fue de la iglesia. Pero le voy a decir algo, y los que se van de la iglesia hacen lo mismo. Ellos viven viendo el Facebook de la iglesia para ver cuándo pasa algo en la iglesia. A ver en qué momento ahí se prende el buchinche. Viste, Dios los castigó. Porque tenemos en la mente, hermano. Tenemos la mente, mire, llena de tanta mentira, producto de una mala formación cristiana. Miren, estos días yo me molesté mucho. Yo soy venezolano. Pero yo trato de tener un criterio equilibrado con las cosas. Y un amigo, a quien respeto, pero no puedo compartir eso, él reposteaba, o él posteaba, mejor dicho, en su red social, a los países que han maltratado injustamente a los venezolanos. El Señor me dijo, ese Dios me dijo, me tiene hasta aquí, que les va a caer juicio, que vienen narcotráfico para sus países, que vienen desastres naturales, que viene corrupción. Y yo lo que digo dentro de mí, mira, a mí me duele cuando un compatriota lo maltratan, porque soy venezolano. Pero yo debo ser consciente que los venezolanos no somos el ombligo del mundo, que a donde quiera que llegamos tienen que tendernos la alfombra. No, mire, si no nos trataron bien, no nos trataron bien y punto. Voy a yo esperar a ver a los países que maltrataron a los venezolanos. Les va a caer juicio. Eso no es así. Porque pareciera ser que ese sentimiento megalómano de yo soy yo, y como yo soy yo, el mundo tiene que verme la suela, tiene que rendirme pleitesía. Eso es un problema mental que tenemos. ¿Quiénes son los venezolanos, hermano? Y yo lo digo como venezolano con todo cariño y respeto. Una cultura más, una nacionalidad más en el mundo. No somos mejores ni que los colombianos, ni que los hondureños, ni que los peruanos. Que no estoy de acuerdo con la xenofobia que se ha levantado, obviamente que no le estoy, que me duele que estén maltratando a mis compatriotas, obviamente que me duele, pero yo no voy a valerme de esa realidad para yo decir que a los venezolanos, que yo siempre he dicho, Venezuela le abrió la puerta a mucha gente, pero lo hicimos porque somos así, no porque estamos esperando que el mundo después nos rinda pleitesía. Ese es un maño, y me disculpan la expresión, algunos saben a lo que me refiero, que tenemos en la cabeza. Los que no son venezolanos no pregunten qué, los venezolanos saben qué es lo que yo estoy diciendo. Un maño es algo de este tamaño. Entonces, mire, se nos ha alimentado una ínfulas en donde pareciera ser, hermano, que no hemos entendido lo que es la vida cristiana. ¿Sabe lo que nos enseñan? Yo leí ese artículo, yo no le contesté porque sé que íbamos a empezar en un tira y encoge. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia nos manda a bendecir a los que nos maldicen. La Biblia nos manda a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. La Biblia no nos manda, y eso está hablando del evangelio, no de una cultura o una nacionalidad. Porque vuelvo y le digo, el tema de cultura y nacionalidad, tal cual se lo voy a decir,
fue establecida por unas rayitas que los hombres hicimos entre país y país, pero todos somos igualitos delante de Dios. Todos somos igualitos delante de Dios. Tenemos un arraigo natural a nuestras raíces. Es natural, es obvio. Pero lamentablemente esto es un mal que por mucho tiempo se nos ha venido inculcando de forma equivocada. Ahora, dése cuenta qué es lo que dice la Biblia. Pablo escribe en su carta a los Efesios y le dice, oiga bien lo que dice Pablo. Y él mismo, mire que Pablo está hablando de gobierno. Vea cómo opera el gobierno. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pastor y maestro. Alguien dice que esto tenía que ver con la mano de Dios, la forma de gobierno de Dios en la tierra. Porque el apóstol se dice que es la persona que puede, el dedo gordo es el que puede tocar fácilmente el resto de los dedos de la mano. Un apóstol es una persona que ha ejercido y que tiene experiencia en el campo del pastorado, de la enseñanza, del evangelismo y de la profecía. El profeta, el dedo que señala. El evangelista, dése cuenta que es el dedo más largo de la mano, el que sobresale, el que va fuera de la iglesia. El pastor, el dedo gentil, donde colocamos el anillo. Y alguien sugiere que en realidad no hay pastores y maestros, sino que Pablo contaba 4 ministerios cuando dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Muchos dicen que Pablo estaba diciendo que el pastor y el maestro básicamente estaban haciendo lo mismo. A veces yo lo creo porque el pastor es un maestro. Ahora, ¿cuál es la forma de establecer ancianos y obispos? Porque para nosotros el pastor es como decir el papa upa. Y no era así. El gobierno de iglesia de la cual se refería el apóstol Pablo era que se conformaba una estructura de gobierno en donde había alguien que supervisaba, que era el apóstol. Usted conoce mi posición en relación al ministerio apostólico. Yo creo que el ministerio apostólico está vigente en el tiempo de hoy, pero no de forma oficial. No es oficial. Porque para que pueda ser oficial, esa condición solamente podía ser dada por el Señor Jesucristo. Pero funcionalmente sí existe el ministerio apostólico. Es decir, que alguien diga yo soy apóstol, no puede. Pero que alguien tenga el oficio y el respaldo apostólico está vigente en nuestro tiempo. ¿Por qué no puede alguien autocalificarse o calificarse como apóstol? Por el tema de la sucesión apostólica. Tendríamos que dar argumentos que siempre se los he compartido. Los muros de la 12 ciudad tenía el nombre de los 144,000 apóstoles del Cordero de Dios. No, solamente menciona 12. Y el apóstol Pablo enumera puntualmente las características de un apóstol cuando él fue desconocido por los corintios en su segunda carta, que es su defensa apostólica. Él siendo desconocido, él entrega a los corintios requisitos del apostolado. Cuando él entrega el requisito de los apostolados, obviamente uno de ellos fue haber visto a Jesús resucitado. Y decía, yo lo vi. Ahora, yo no estoy diciendo que no existe el oficio actual. De hecho, a mí me han nombrado apóstol 3 veces y yo siempre doy esta misma respuesta. Una vez me acuerdo que fui a predicar un estadio en Ciudad Bolívar y entonces me pusieron lo que llaman un escudero. Entonces el escudero me quería llevar la Biblia. Te mando tranquilo que a mí no me pesa mi Biblia. No, yo soy el escudero, deme la Biblia, apóstol. Cuando a mí me presentan como el apóstol. Y yo con mucho respeto le di esta explicación que yo la sigo teniendo. Mire, yo todavía no he podido digerir, ni me he comido el cuento de algo tan honroso, algo tan maravilloso de ser pastor. Pablo predicó a toda Asia Menor, desde Ilírico hasta... Dice que todo lo llenó de Jesucristo.
Y Pablo dijo que él no era digno de ser llamado apóstol. Entonces, yo tengo 3 perritos y 2 gaticos en Miami. Tengo otros cuantos perritos y gaticos. Y yo soy apóstol y no he hecho ni la cuarta parte de lo que hizo Pablo. Ahora, ¿creo en el ministerio apostólico en una condición de vigencia? Sí. Como oficio funcional. ¿Qué quiero decir funcional? Hay apóstoles de oficio, están operativos, funcionan. Lo que no creo es que en la titularidad oficial siga, porque la sucesión apostólica se rompió en algún momento. Eso quiere decir que después del último apóstol, ¿quién nombró al primero de los últimos 30 años para acá? Bueno, lo más seguro es que le diga que en un sueño o en una revelación lo nombraron apóstol y luego siguió la sucesión apostólica. Pero hoy en día el tema del apostolado, hermano, es un bochinche en todos lados. Ahora todo el mundo es apóstol. Yo creo que en Puerto Ordaz el único que quedaba que no era apóstol era yo. Y vuelvo y digo, mire, hay cosas que para mí son más importantes que un título. ¿Sabe qué? El trabajo. Porque el título, lo único que hace a algunas personas, no a todas, es alimentarle e inflarle su ego. Pero yo le pregunto, ¿qué tiene más mérito delante de los ojos de Dios? ¿El fruto del trabajo de tu obra o el título que tú reclamas ser en la tierra? Y dése cuenta que Jesús hablaba de personas cuya mamá, Dios bendiga a las mamás, a las mamaces, fueron y le dijeron a Jesús: cuando estés en tu reino, sienta un hijo mío a tu lado y el otro a tu derecha. Mamá sinvergüenza. Porque esa forma de ver las cosas está en contra de todo factor de argumento de vida cristiana, en donde debe prevalecer ante cualquier circunstancia el sentimiento de humildad y de servicio para los hombres, más que el título, la oficiabilidad. Yo creo hoy por hoy que si existen apóstoles en nuestro tiempo, claro que los hay. El oficio está vigente, claro que está vigente. Lo que no está, porque la sucesión apostólica se tuvo que romper antes del 313. ¿Y de dónde bueno, todo comienza en Houston, este movimiento apostólico hace 35 años más o menos. Pero ¿de dónde sale otra vez esa sucesión que ahora empezó a regarse por todos lados? Y quiero decirle que muchas de estas personas que se llaman apóstoles, para mí, en oficio sí lo son. Y le voy a ser todavía más sincero. Yo no tengo problema. Yo invitaba a mi iglesia a personas que decían que eran apóstoles, y yo por respeto, si yo decía a mí, si a ellos les gusta que digan apóstoles, yo les digo apóstol. Yo no tengo problema. No es algo que a mí o que yo me voy a poner a pelear y a argumentar y a descalificar a la gente. No, mire, el que crea que es apóstol, que lo crea. Este es su problema. Pero puedo entender por la Biblia que el tema de la sucesión apostólica termina, pero aunque no existe esa oficialización, y muchos de los que tienen esa oficialización, que no sé quién se la dio, pero que se llaman apóstoles, muchos yo los reconozco en oficio, en actividad, en función como apóstol, pero a muchos no. Muchos no. Muchos lo que están es inflando un ego y alimentando un ego personal. A eso se refería Pablo cuando él hablaba del gobierno de iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces se cuenta la forma tan equilibrada que nosotros tenemos de entender el apostolado. Sí lo creemos, sí sabemos que está vigente, sí entendemos por la Biblia que está presente. Lo que sí choca para nosotros es el tema de la sucesión apostólica. Yo no sé si yo me logro explicar bien cuando hablo de la sucesión apostólica. Explícalo un poquito más. Que recuerde que la forma de nombrar un apóstol en su principio viene de los 12 apóstoles del Cordero de Jesús, pero luego encontramos a Bernabé, porque un apóstol sucede a otro apóstol en una forma de... ¿Parentalidad? No, de oficio, en una forma de oficio. Pero después del 313, cuando comienza lo que se conoce históricamente como el oscurantismo, desaparecieron los apóstoles. Es decir, la sucesión apostólica terminó.
¿Qué ocurrió que hace cerca de 40 años volvieron a resurgir? ¿Quién le dio a ese primer apóstol el derecho de esa sucesión para decir, Santiago me nombró, Jesucristo me nombró, cuando todos sabemos que la sucesión apostólica parte con Jesucristo? Pero los de ahorita, ¿quién? Entonces luego viene esa sucesión y cada quien por líneas diferentes comienza a autoproclamarse o a proclamar apóstoles. Vuelvo y repito, muchas personas que hoy se llaman apóstoles, aunque yo por razón de oficialización no creo que sean apóstoles, por oficio, por trabajo y por mérito y honor, sí lo son. Pero repito, el nombre, la titularidad, apóstol. ¿Sí me explico lo que le quiero decir, no? Es decir, nosotros creemos pero no creemos. ¿Sí me entiende por qué digo creemos pero no creemos, no? Si están en vigencia, si hay apóstoles hoy en día, el oficio está vigente, pero ¿quién los nombró? Ahora, ¿no es más bonito que alguien que lo sea la gente que lo diga? Oye, yo creo que Edward es apóstol. Oye, de repente no se llamará apóstol, pero él es un apóstol donde vaya, porque recuerda que un apóstol cumplió una función misionera de fundar iglesia. Que aquel diga, yo soy apóstol. Son dos cosas completamente diferentes. El tema de la sucesión apostólica. Ahora, un gobierno de iglesia operaba con un apóstol. Hoy en día sigue teniendo la misma condición de vigencia. Déjeme verla ahora. Un gobierno operaba con una dirección de supervisión apostólica. Le voy a explicar en su tiempo cuál es la estructura bíblica de identidad y operación del profeta, que no es el que nos han enseñado toda la vida, de alguien que pone los ojos blancos para atrás, empieza a temblar, habla en lengua y manda a la gente a casa y manda a la gente a comprar casa y la tira para allá, la tira para acá. Eso no tiene que ver con la profecía en el orden bíblico. Eso es misticismo. Mucho de eso es manipulación. Ay, pastor, pero yo conozco uno que a mí me profetizó. Muchos la pegan. Y bien pegada. Pero dentro del estamento bíblico y la estructura doctrinal, nosotros tenemos que identificar el oficio del profeta. El oficio del profeta. No como el don, porque recuerde que la Biblia habla del don de profecía y habla del oficio del profeta. En el capítulo 21 del libro de los Hechos, la Biblia menciona que las hijas de Felipe profetizaban. Pero nunca dice que una de ellas fuera llamada o la llaman profeta, nunca. Pero luego va a encontrar en el mismo capítulo que vino un profeta llamado Ágabo, que tomó el cinto de Pablo, se lo amarró en la mano y dijo, el hombre de quien es este cinto, así harán con él si va a Jerusalén. ¿Por qué Ágabo lo llaman profeta y estas muchachas profetizaban pero no eran profetizas? Porque hay que aprender a distinguir el don de profecía de Primera de Corintios capítulo 12 y el oficio del profeta, que no es nada que está relacionado con lo místico, con lo sensacional, está relacionado con un fundamento, un oficio y ministerio con unas características casi similares a la del maestro, pero con cierta diferencia en cuanto al señalamiento de ciertas cosas para dirección. Por eso este tiempo no nos vamos a poder explicar todo esto, pero yo quiero que usted entienda que todos estos ministerios están vigentes, no como la iglesia lo ha pintado y lo ha mostrado durante mucho tiempo, donde usted iba a una iglesia en donde el profeta terminó siendo para muchos, ¿usted sabe qué? El brujo de la iglesia. Yo hasta que no hable con el profeta no tomo ninguna decisión, eso es brujería. ¿Usted se acuerda cuando uno no tenía a Cristo y uno quería saber qué decisión tomar? Iba al que le leía las cartas, iba al que le tiraba los caracoles, al que hacía la huevomancia. Huevomancia es una cosa de los huevos. Los agarran, los rompen y como caiga la ñema, te dicen lo que tiene tu... Y el color de la ñema y todo eso. Todas esas loqueras existen. Y la iglesia está saturada de eso, pero sí existe el oficio del profeta, existe el oficio del evangelista, existe el oficio del pastor, existe el oficio del maestro. Esto era lo que se definían como ancianos que constituían gobiernos en las iglesias.
cuando Pablo dice al final, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Aarón Alice, profetas, evangelistas, pastor, maestro, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero con el pie fundamental de la palabra de Dios. ¿Cuándo se perdió todo ese fundamento? Durante los años de oscurantismo, entre el 313 al 1525, algunas cosas fueron traídas a la luz con la reforma, pero muchas quedaron en oscuridad todavía. Y hoy entender todo esto es tan importante porque necesitamos constituir, y oramos al Señor para que podamos constituir la forma en la que las iglesias se puedan desarrollar saludablemente, que es a través de este tema que les voy a estar compartiendo por 2 semanas más, el gobierno de la iglesia. Oiga bien, que no es democrático. Alguien dijo que la democracia era el peor de los mejores sistemas de gobierno que habían en el mundo. Porque el gobierno de la iglesia es teocrático. ¿Sabe qué significa teocrático? Dios es el que manda. Dios es el que decide. Termino. Otra referencia, por favor, Hechos 20:17. ¿Quién leyó? ¿Leyeron Hechos 20:17? Alguien que lo lea. Hechos 16:4. ¿Alguien lo leyó? Y Hechos 11:30. Leemos estos versículos para terminar. Hechos 20:17. Ajá, ¿qué dice? Estando en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Ok, no mandó a llamar al pastor de la iglesia. ¿Quién mandó a llamar? A los ancianos líderes. 16:4. Amén. Y al pasar por las ciudades, les entregaron las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Dice cuenta. Y el 11:30, finalizamos con ese. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se da cuenta que siempre está mencionando como gobierno directivo una pluralidad de ancianos, que es equivalente a obispos. Termino. Este capítulo de la Biblia nos da un ejemplo de cómo debe funcionar el gobierno de iglesia. En esta parte de la historia bíblica se realiza un concilio, o se conoce como el primer concilio. Recuerde que luego vinieron concilios que incluso se encargaron del canon de las Escrituras, donde Pablo y Bernabé expusieron una situación que estaba sucediendo en las iglesias que ellos visitaban. El verso 22 del capítulo 15 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y se muestra la pluralidad del gobierno de aquel entonces. Más adelante en el verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, vea, con toda la congregación, elegir, y aquí toman una decisión importante. Dese cuenta que no existe una figura que decía lo que tenía que hacer, ni lo que se tenía que hacer, sino que existían para aquel momento los apóstoles, ancianos, y dice que al final participa en el acto de la determinación la iglesia. Pero esto es un poco más extenso, vamos a compartirlo la próxima semana, a menos que usted tenga alguna pregunta que hacer en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quieren agregar algún comentario? También es válido algún comentario que tengan. Bien, si no hay comentarios ni preguntas. Vanessa, creo que va a preguntar algo, que está levantando la mano. Se está metiendo la cartera. Vamos a orar para despedir. Dios bendiga a los hermanos. Saluden a los hermanos que están allá.